incluso una criminalización para el periodismo en momentos en que la libertad de prensa y la libertad de expresión, hay que recordarlo, están en entredicho en nuestro país. Vamos a conversar sobre la materia con César Azabache, ex procurador anticorrupción, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor Azabache? Buenas noches, un gusto tenerlo hoy en el programa. A las horas, Enrique, un placer. Su opinión sobre estos cambios que se están planteando a la colaboración eficaz, ¿tienen de bueno, tienen de malo, tienen de feo? ¿Es mayormente negativo? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi sorpresa es que son profundamente inútiles, ¿no? Creo que tiene sentido el modo en que has presentado el problema. Este proyecto tiene dos partes. La más seria y la que mayor atención debería prestar es aquella en la que redunda sobre un delito que ya existe, que es el de revelación de información reservada de delatores, y crea uno nuevo que parece dirigido hacia los medios de comunicación, que es el de revelación en público, ¿verdad? Esto último es inconstitucional, inaplicable en términos prácticos, porque siempre un periodista podrá reclamar a su favor las protecciones que el ejercicio de la libertad de información otorga sobre él, ¿no? Desde el punto de vista del periodismo, revelar información que se recibe, que se difunde, que se obtiene en medios sobre asuntos tan importantes como la colaboración eficaz es siempre un evento protegido, de modo que esa parte amenazante de la ley creo que no podría ser aplicada por razones constitucionales aunque se apruebe. En la otra están las modificaciones a los procedimientos de colaboración, la más seria, la que intenta organizarlos sobre este plazo de 8 meses, prorrogable y demás, pero que es de 8 meses. Sobre eso hay una serie de comentarios que puedo resumir en una frase. Quien está intentando limitar las colaboraciones a 8 meses, creo que no está entendiendo cómo funcionan los plazos en este tipo de procedimientos y creo que no está notando que esas modificaciones no alcanzarían a los principales acuerdos de colaboración que ya firmó la Fiscalía y ya aprobó el Judicial, ni aquellos otros que la Fiscalía puede haber ya puesto a disposición del Judicial para iniciar el procedimiento de aprobación, y muy difícilmente, con muchos límites, podría tocar los casos que estén ahora en manos de la Fiscalía. Una reforma de ese tipo tendría por único objeto intentar desestimular nuevos convenios de colaboración eficaz o nuevas delaciones, lo que es particularmente grave en situaciones en las que tenemos casos plagados de incertidumbres. Creo que el principal es el del presidente Castillo, ¿verdad? Evidentemente, evidentemente. Ahora, desde la otra orilla, bueno, antes, por favor, cuéntenos un poco más la situación del presidente Castillo, porque efectivamente él estaría particularmente afectado por estas modificaciones. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del caso del presidente Castillo puntualmente? Bien, hay dos casos del presidente Castillo, ¿no? Uno es el de infracciones a la Constitución, que se estuvo discutiendo antes que el Congreso cruzara la línea con la ley de la SUNEDU, esta que empezó a aprobarse en primera votación el mismo día que se designaba el gabinete anterior, ¿verdad? Sí. Antes de eso, en medios estaba discutiéndose mucho la idea de abrir un proceso por infracción a la Constitución y definirlo como un proceso autónomo a aquellos en los que se discuten cargos penales. Creo que la poca solidez que ha mostrado el Congreso a partir de esa coyuntura ha bajado la fuerza de ese debate. Los casos propiamente penales contra el señor Castillo, lo hemos dicho antes, no están desde mi punto de vista acabados o completos, están plagados de incertidumbres. Comprenden tanto Tarata 2 como el asunto del biogás, comprende los ascensos militares, comprende los ascensos policiales en lo que se ha denunciado el pago de sobornos, comprende el hallazgo de los $20.000 hallados en ese estante en el baño del señor Pacheco, comprende la ninguna transparencia que ha habido y las múltiples versiones sobre las personas que tenían acceso al inmueble de Zarratea, comprende toda esa pléyade de asuntos en los que, sin embargo, no tenemos todavía, no públicamente, información que determine claramente, como se requiere para casos penales, cuál es el verdadero nivel de involucramiento del señor Castillo en estos hechos. Si es simple aquiescencia,
negligencia, tolerancia, si es el organizador de estos eventos, un beneficiario, ese tipo de detalles que se necesitan para tener un caso penal completo, no los tenemos. Ahí estamos poblados de incertidumbres y para despejar esas incertidumbres se requieren investigaciones y se requiere más evidencia. Hay investigaciones en perdón, curso, posibilidades, doctora Azabache, de involucrar a colaboradores eficaces. Sí, por supuesto. Porque lo que falta es información que solo puede encontrarse a partir de delaciones. No digo con esto que necesitemos siempre y en cada momento que los delatores se conviertan en testigos estrellas y en personajes de cámaras y demás, pero son las fuentes desde las que se pueden encontrar documentos o información que permita cerrar esas incertidumbres. Creo que 20 años de experiencia en discusiones sobre corrupción han puesto ante los ojos de todas y de todos que este tipo de asuntos terminan de cerrarse en la completitud de sus historias a partir del aporte que los delatores pueden hacer en este tipo de procedimientos. No sabemos ahora, no lo sabemos, si la Fiscalía ha estado trabajando alguna delación vinculada al señor Castillo. Lo que sabemos es que fue muy llamativo que llegaran a la oficina del señor Pacheco justamente cuando, el secretario digo, justamente cuando en este anaquel, en el baño, estaban estos $20.000 en efectivo. Eso sonó sugestivo. En cualquier caso, mi impresión, descartado el impacto imposible en los principales casos de dominio público sobre delaciones, es que la vocación práctica de este proyecto de ley que está en discusión solo alcanza a la posibilidad de que un delator cierre las incógnitas de los casos Castillo, y eso forma una narrativa de desmotivación o de desincentivo en este tipo de prácticas. Por eso creo que hay que estar muy atentos al desarrollo de los debates alrededor de esta ley o de este proyecto de ley, ¿no? Doctora Azabache, por el otro lado, digamos, desde la otra esquina, y seguramente muchos actores políticos de alguna manera encarnan esta posición que voy a definir, se dice pues que hay abuso con las colaboraciones eficaces, que efectivamente los tiempos de investigación se prolongan, ¿no?, de manera excesiva, e incluso, que no es un término peruano, por supuesto, se habla pues de esta famosa lawfare, ¿no?, la politización de la justicia, ¿no?, o la criminalización de la política, en todo caso, si lo queremos ver desde otro lado. ¿Hay algo de asidero desde este proyecto de ley, digamos, para ser literalmente abogado del diablo? Bueno, lo que ocurre es que un proceso y el otro no empatan. Los debates sobre lawfare tienen mucho que ver con la poca resistencia institucional que el judicial ofrece a campañas mediáticas de presión, ¿no? En el caso nuestro es posible que esa construcción pueda usarse para discutir todo ese ciclo en el que los observadores percibieron y percibimos que el judicial casi nunca le decía no al Ministerio Público, ¿no? Ese ciclo creo que se cerró claramente cuando la jueza a cargo del caso Vizcarra dividió la audiencia de prisión preventiva que la Fiscalía solicitaba sobre él, era justamente el fiscal Juárez, si no me equivoco, en 2 estaciones, y dejó descubierto que las propuestas o los fundamentos del pedido de prisión preventiva contra el señor Vizcarra, más allá de nuestras preferencias o falta de preferencias hacia él, no estaban suficientemente apoyadas en un verdadero caso de perturbación probatoria o de riesgo de fuga. Entonces, el ciclo en el que predominó esa tendencia del judicial a seguir la pista de la Fiscalía, creo que ha terminado. Sin embargo, es cierto que hay cosas más importantes que discutir. No puede pasar por alto, no puede ser gratuito que la Fiscalía le haya tomado 5 años llegar al primer juicio del ciclo Odebrecht, el del señor Humala, que ha empezado en estos días. Los plazos de investigaciones de 36 meses también creo deben ser profundamente revisados en el modo en que se aplican, en las válvulas que los habilitan sin control judicial y en cláusulas como la de criminalidad organizada, eventualmente usada en exceso como una suerte de lugar común para evadir los controles de plazo en algunos casos, en algunas fiscalías. Hay entonces sí mucho que discutir. La relación de la Fiscalía con los medios de comunicación no está suficientemente ordenada en protocolos transparentes que a través de una vocería permitan administrar con corrección, con transparencia, con objetividad, cuando la prensa recibe qué información y de qué manera se puede hacer que ese acceso sea equilibrado y no tenga estas sospechas de sorpresa o clandestinidad que predominan. Hay entonces muchísimo que hablar. 5 años después
de comenzados los casos Odebrecht, pero en ningún caso esos problemas se resuelven con una ley que pretenda que investigaciones que ahora tienen 36 meses como plazo máximo puedan tener procedimiento de colaboración de 8 meses prorrogables. No hay un empate entre una cosa y la otra. Muy bien, César Azabache, ex procurador anticorrupción, gracias por venir a puntualizar estas preocupaciones sobre este dictamen pues, de la Comisión de Justicia, predictamen, ¿no?, aprobado, que modifica el Código Procesal Penal para lo que se refiere a colaboraciones eficaces. Gracias, César Azabache, por acompañarnos.